Comenzamos. Dios nuestro, gracias Padre por este día. Gracias Señor porque tenemos hoy la oportunidad de estar delante de ti, Señor, y poder una vez más estudiar tu palabra, leer tu palabra, mi Dios, y estudiar. Te rogamos, mi Dios, por este tiempo, Señor, para que tú dirijas y hables a nuestra vida. Que podamos confiar en ti, en tu palabra, sabiendo que tú eres confiable. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos aquí una teoría que les quiero explicar yo. Hablamos de que en primer lugar, la primera característica del mundo prediluviano sería que es un planeta estable. Segunda característica, dice la Biblia que no llovía. En el tiempo, perdón, me estoy adelantando, quería ver según yo tenía aquí mis notas y no me las pasó. Ya estoy haciendo movedero aquí. Bueno, en el mundo prediluviano dice la Biblia que no llovía. ¿Recuerdas ahí cuando leíamos en Génesis? ¿Qué pasaba? Salía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces, antes de los días de Noé, no había llovido. Cuando Noé empieza a construir el arca y empieza a decir, va a venir un gran diluvio, la gente pues no lo podría creer. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Ahora, salía un vapor de la tierra. Esto nos habla de algunas características. En primer lugar, en consecuencia de todo esto, entendemos que era un clima mucho más tropical, húmedo, ya que salía el vapor de la tierra. De aquí surge también la posibilidad que se presenta como la teoría de las hidrocapas, que un poquito adelanté y vamos a ver hoy con más detalle. Voy a ocupar luego que esté listo el audio, Goyo, para que podamos escuchar, ¿sí? De la compu. La atmósfera era una atmósfera muy probablemente también mucho más densa. Se sabe que hoy en día a día, el planeta pierde atmósfera en el espacio, por lo que son los vientos solares. Y de hecho, hoy en día los científicos están alarmados por la pérdida de atmósfera que tiene, por el debilitamiento también de los campos magnéticos de la Tierra, porque si uno ve cómo se está perdiendo la atmósfera y cómo se debilita la Tierra, mirando hacia el pasado, estaremos hablando de que a lo mucho 10,000 años tendría nuestra atmósfera. Entonces lo único que pueden decir no es que ahora se está perdiendo mucho más rápido, antes no se perdía tan rápido, por eso tiene miles de millones de años la Tierra. Es la única conclusión a la que pueden llegar. Incluso leía yo algunos reportajes que hablaban acerca de que si no hacemos algo en tan solo 10,000 años más estaríamos con una atmósfera como la de Marte y un planeta inhabitable por la velocidad a la que se está perdiendo la atmósfera. Esto nos muestra también que la Tierra es un planeta joven. Ahora, la posibilidad que vemos, ¿se acuerdan que les enseñaba la semana pasada el martillo de Tubal-Caín? Por aquí lo tengo. Déjenme ver si lo encuentro y se los enseño. Ya no lo encuentro, no sé dónde lo dejé. Estaba en otra presentación que les había enseñado, el martillo de Tubal-Caín. Se encontró fosilizado un martillo de hierro con mango de madera. Les presenté yo la imagen en ese momento y resultó que ese martillo tiene una composición química, el metal, que bajo las condiciones climáticas de hoy en día sería imposible hacerlo sin una industria siderúrgica desarrollada como la que tenemos. Es decir, sería imposible hacerlo al aire libre como se haría hace 6,000 o 7,000 años según data ese martillo, pero existe el martillo, ahí está. Y la única explicación también es una atmósfera densa. Esa atmósfera densa muy probablemente provocaba que la gente viviera. ¿Te acuerdas cuándo vivían? Muchísimos años. Después del diluvio, la atmósfera se debilitó. Dice la Biblia, cuando hablamos de cómo ocurrió el diluvio, dice Génesis capítulo 7, acompáñenme por favor, Génesis capítulo 7, versículo 11. Génesis 7:11,
Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel día, hay 2 lugares donde viene el agua. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, 1, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces tenemos agua que salió ¿de dónde? De abajo, y agua que salió de arriba. Esta atmósfera, sabemos hoy en día que la atmósfera tiene una gran cantidad de vapor de agua, y esta atmósfera provocaría un efecto invernadero beneficioso para el planeta, que provocaría también la longevidad de las personas, de los animales y de las plantas también, de una manera que los desiertos pues estarían básicamente inexistentes. El mundo prediluviano también estaríamos hablando de que la disposición continental que tenemos hoy no sería igual. Se sabe que los continentes en un momento estuvieron unidos. Ahí tenemos una pequeña animación que nos muestra cómo, básicamente es una pieza de rompecabezas, cómo entra África en lo que es América del Sur, también las partes del norte entran y encajan perfectamente. ¿Cuánto tiempo hace que estuvieron unidos los continentes? Todo esto tiene que ver también con el hecho de a qué velocidad se separan hoy. Se sabe que hoy en día hay 4 centímetros por año. Si avanzas 4 centímetros, pues te dan miles de años. Pero es muy probable que el diluvio, un cataclismo de esta magnitud que dice que se rompieron las fuentes del gran abismo, provocara esta división de una manera mucho, mucho más rápido. El mundo también tenía extremos mucho más moderados. ¿A qué nos referimos con esto de los extremos más moderados? Las montañas no eran tan altas. De hecho, dudo que hubiesen montañas, a lo mucho montes, serían montes pequeños. Porque las grandes montañas de hoy en día, ¿cómo se formaron? Con el choque de estos continentes, los cuales no habrían chocado todavía. Había montañas bajas, y había lo que serían las cuencas oceánicas profundas que conocemos, no serían tan profundas. ¿Por qué? Porque también se formaron con los movimientos continentales. Si la Tierra hoy en día fuese una pelota, una canica perfectamente plana, el agua de los mares cubriría la superficie de la Tierra hasta una profundidad de 3,000 metros. El agua de los mares. Entonces, si nosotros entendemos que las montañas no eran tan altas y los valles no eran tan bajos, no se necesitaría una cantidad tremenda de agua, es decir, el agua que existe hoy en los océanos bastaría para cubrir la Tierra fácilmente. ¿Cómo surgió entonces después de la Tierra, después de que cayó el agua de las cataratas de los cielos y del abismo? Sencillamente la Tierra se levantó. De hecho, el Salmo 104, versículos 6 al 9 dice así: con el abismo como con vestido la cubriste, hablando de la tierra. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. ¿Quién? Las aguas. ¿Y cuándo dijo Dios que no volverán las aguas a cubrir la tierra? Después del diluvio. Descendieron los montes, los valles, se levantaron los montes. Estaba en la Biblia. No necesitábamos nosotros tener un estudio como los que tenemos hoy para que sabríamos eso. Solamente faltaba leer la Biblia. Los extremos mucho más moderados también, por ejemplo, vemos aquí inicialmente los desiertos no habrían existido, o de existir serían mucho más pequeños. El mundo era un paraíso completo. Si bien el paraíso, el Edén, se encontraba en el lugar que indica la Biblia, en esa zona donde está Irak, Irán, entre los ríos Tigris y Éufrates, que de hecho, si pensamos nosotros, la Biblia dice que el Edén estaba ahí, que ahí nacían el Tigris y el Éufrates, pero después de un diluvio, ¿quedarían igual los ríos? Lo dudo.
Entonces tenemos el río Tigris y el Éufrates, existían antes del diluvio, sí existían, pero muy probablemente hayan sufrido drásticas modificaciones con el diluvio. Así que no podemos decir, ahí estaba el Edén y vamos a buscarlo, porque no se sabe exactamente. Y muy probablemente muchos creen que el huerto del Edén fue quitado de la tierra para que no sea destruido, puesto que el árbol de la vida, que estaba en el huerto del Edén, aparece nuevamente en los cielos nuevos y tierra nueva, más bien aparece nuevamente aún en el tiempo del reino milenial, en el tiempo del Apocalipsis, se parece restaurado. Vamos a ver un poco en cuanto a, ya estudiamos el agua de las cataratas de los cielos, pero dice también que había las cataratas del grande abismo. Hoy en día se sabe que existen cuencas marinas o incluso mares bajo las capas tectónicas de la Tierra. Se sabe de existencia de agua y entonces muy probablemente el mar prediluviano haya sido mucho más pequeño de lo que tenemos hoy y una gran cantidad de agua habría estado debajo de la Tierra. De este modo, lo que tendríamos sería una serie de cuencas de agua, lo que se llaman hidrocapas, una capa de agua debajo de los continentes. Vamos a ver una pequeña explicación también de un físico creacionista que plantea esta teoría. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra.
Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos, las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Aquí encontramos explicación para varias cosas. Vemos, por ejemplo, la edad de hielo, la famosa edad de hielo. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue posible que fuera algo tan precipitada esa edad de hielo que comenzó, que hoy en día se han encontrado mamuts congelados en Siberia con alimento tropical en sus estómagos? ¿Había alimento tropical en Siberia? Sí, lo había, pero ¿por qué se congelaron antes de descomponerse? Viene la película del día después de mañana explicando esas megatormentas como una posibilidad, una teoría, y pretenden que creamos eso, pero que no creamos en una teoría como esta. ¿Cómo se originó la edad de hielo según la teoría de las hidrocapas? El agua que al ser expulsada se congela en la estratosfera, y en los polos evidentemente cae congelada, mientras que en el Ecuador se podría haber descongelado mucho más fácilmente. Aquí tenemos nosotros lo que son las hidrocapas, el hecho de la separación de los continentes como una explicación, cómo el planeta realmente podríamos decir que se reventó como si fuera un globo, y el agua que surge desde abajo junto con el agua que rodeaba es suficiente para un diluvio. Esta es una imagen más que presenta también cómo pudo, en la fase de ruptura, el agua alcanza la estratosfera y cae en forma de lluvia también. Esa es una imagen también de la película. Esta película ustedes pueden verla completa, dura como 1 hora, se llama Planeta Joven. La pueden buscar, creo que en YouTube está completa, entonces la pueden buscar como Planeta Joven, mostrando mucha evidencia que sustenta la teoría. A fin de cuentas es una teoría, ¿por qué? Porque no podemos comprobarla en laboratorio, no podemos repetir los hechos como lo sea la evolución, el Big Bang, y quieren que la evolución tenga como una categoría de mayor nivel, manejando como si fuera ley, como si fuera un hecho, cuando no lo es, sigue siendo teoría. Después de esto, la Tierra quedó sumergida hasta que surgen los continentes. Vemos nosotros, por ejemplo, en un planisferio, es claro cómo están estas cuencas donde muy probablemente ocurrió la ruptura y que hubo separación de estos continentes. Ahí está una foto más, un poquito más ampliada de esa cordillera interoceánica y lo que fue toda la separación. Así que tenemos teorías. ¿Cómo ocurrió toda esta deriva continental? Está la teoría del lento proceso de 4 centímetros por año. Está la teoría de las hidrocapas, y que de alguna de ellas, o sea, la verdad que no sé, otra explicación para encontrar un culpable. Yo encontré otra explicación culpable de la deriva continental, y es esta. ¿Se acuerdan de la película cuando clava y rompe todo? Bueno,
Lo interesante es que ahí sí ocurre rápido, ¿verdad? La siguiente cuestión que me gustaría analizar ahora, como evidencia, evidencias del diluvio. ¿Cómo se forma un fósil? Un fósil, según la explicación tradicional que nos enseñan en la escuela, se forma así. Un animal muere y cae al fondo marino en una zona de sedimentación. Los restos quedan cubiertos por sedimentos, se litifican al mismo tiempo que estos. Entonces, ¿qué significa esto? El animal muere, se cubre de tierra, se necesita mucha presión de tierra. ¿Para qué? Para que los minerales que se encuentran en la tierra penetren al cuerpo antes de que se pudra y a lo largo del tiempo se reemplacen por minerales. De modo que un hueso fosilizado no es hueso, es mineral fosilizado. Y después del tiempo ocurre el afloramiento del fósil. Que por cierto, me decían, Beto me estaba contando, ¿no, Beto? En Mesa de León, está por Zimapán, decías. ¿Qué encontraste ahí? Hay fósiles marinos, acá cerquita en Zimapán. O sea, ¿cuándo Zimapán estuvo debajo del agua? Estamos a qué altura. Aquí estamos como en 2200, si no me equivoco. Yo creo que ya es un poco más alto o será más bajo. Es más bajo, creo, ¿no? Porque si los ríos van para allá, es que es más bajito. Entonces pongámosle que 1700 metros. No sé, yo estoy echando números al aire. ¿Dónde? 1620 en Cadereyta. Ok. Entonces aquí estaríamos también más bajo de lo que estoy diciendo yo. Unos 1800. Después con el GPS se puede averiguar ahí a qué altura estamos. Pero imagínense el agua cubriendo esa altura. Hay fósiles ahí. Aquí está otra pregunta más que podríamos hacernos. ¿Cómo se creó el petróleo? ¿De dónde viene el petróleo? Fósiles. Ahora, ¿por qué el petróleo está todo amontonadito en ciertas zonas? Que por cierto, algunas de ellas hoy en día son desérticas. O sea, tuvieron que haber sido un paraíso. Irak, por ejemplo. Un desierto terrible. Pero ahí debió haber habido un paraíso tremendo para que surgiera todo ese petróleo que existe. Según la teoría, hoy en día, en el océano los organismos marinos pequeños mueren, se van sedimentando de muy poquito tiempo a poquito tiempo, que por cierto, si vas al mar hoy en día, se supone que tendrías que encontrar una capa de animales muertos, y no encuentras eso. Pero bueno, esa es la teoría. Organismos marinos mueren y se van cubriendo por pequeños sedimentos y rocas, roca impermeable, roca cimentada porosa, y los organismos se convierten en petróleo y gas natural después de haber sido sepultados por esta roca sedimentaria, la impermeable y los sedimentos y rocas. Eso ocurrió de hace 300 a 400 millones de años, esto. Hace de 50 a 100 millones de años ocurre esto, para que hoy en día podamos encontrar el petróleo que fue creado durante 400 millones de años. Si nos acabamos el petróleo, hay que esperar otros 400 millones de años para hacer más. Pero bueno, esas son teorías de hoy en día. No digo con esto que el petróleo no se va a acabar, pero presento yo una posibilidad que el petróleo fue originado, como teoría, con el diluvio. ¿Has visto tú los efectos de una inundación? ¿Qué pasa en una inundación? Se termina la inundación y se va. ¿Cómo quedan los troncos, árboles y animales? Todos amontonados en ciertas zonas. ¿No será esa? No tenía yo una imagen para eso, pero podemos analizarlo, por ejemplo, con esta. ¿Dónde encontramos petróleo? Las zonas petrolíferas son esta zona de aquí, esta zona de aquí, creo que todo esto de aquí, justo donde se rompió aquí. Entonces el diluvio pudo haber arrastrado una gran cantidad de animales y plantas a estas zonas de aquí. Aquí también hay mucho petróleo. La zona petrolífera por excelencia es toda esta zona de aquí, que por cierto ahí se encontraba el huerto del Edén. Esas son las zonas petrolíferas por excelencia. Entonces, yo quisiera presentar también como una teoría lo que es esto. ¿Cómo se formó el petróleo? ¿Cómo se formaron los fósiles? Veamos brevemente también
este pequeño video. ¿Qué evento podría ser? El diluvio provee una explicación ideal para la formación de fósiles. Las capas de fósiles. Los fósiles menos o más antiguos están más profundos, según eso, y los más modernos están más arriba. De hecho, nunca se han encontrado capas de fósiles, o sea, nunca se ha encontrado un dinosaurio encima y que unos 3 metros abajo está otro dinosaurio. Nunca se han encontrado así. Pero sí han llegado a conclusiones, así como que, a ver, ¿por qué me dices que esta capa de sedimentos tiene 10,000 millones de años? Pues mira el fósil que está ahí. Y otra preguntaría, ¿por qué este fósil tiene 10,000 millones de años? Mira la capa de sedimentos que se encuentra. Entonces, a veces se usa un razonamiento circular de que si uno llega a una conclusión, el otro apunta a la misma conclusión y se apoyan mutuamente. Los fósiles podríamos entender también que mucho más en ciertas zonas hay fósiles que no tienen la capacidad de nadar, mientras que otros más grandes se encontraron un poco más más bien en otras zonas donde sí pudieron luchar un poco por su vida antes de morir ahogados. A grandes rasgos, eso es lo que tengo. Tengo también un documento que lo tengo, nada más imprimí una copia, pero se los puedo pasar a quien guste, que presenta un poquito de evidencia también en cuanto a lo que se llama la teoría de la envoltura, que es lo que hablábamos de la envoltura que envuelve la Tierra. Vimos los videos de las hidrocapas y esto presenta la otra parte que no estudiamos tan a detalle, que tendría que ver con lo que envuelve la Tierra, o sea, las fuentes de las cataratas de los cielos. Muy bien, así que esto me parecía muy importante que lo viéramos. ¿Por qué razón? Porque con ello pues estamos viendo lo que significa para nosotros lo que es el diluvio, que es algo que tiene evidencia, que no es algo que podamos nosotros reírnos de aquellos que creen en él, sino que podemos estar seguros también de que la Biblia dice la verdad y hay evidencia que lo respalda. Tengo unos minutitos para ver todavía algunas cosas más ya de la salida del arca, como algo un poco más práctico, pero me gustaría igual ver si hay alguna pregunta.
Hay mucho material para seguir enseñándolo, pero pues yo les animo a que vean los videos. Yo tengo, ahí estaban como 5 o 6 videos en la biblioteca que tenemos sobre creacionismo, y aún están otros que están en internet. Hay una página que se llama creacionistas.com, de científicos creacionistas, que tiene otra serie de videos, y también están los videos de Tierra Joven, de Planeta Joven, que también los puedes buscar en internet. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a avanzar estábamos ahí en Génesis capítulo 8. Menciono nada más otros cambios más. Hablamos de movimientos continentales, cambios atmosféricos y climáticos. El clima fue drásticamente cambiado tras el diluvio, y también hubo un cambio. ¿Qué comían los animales antes? Era una dieta esencialmente herbívora, y la dieta cambia y se establece lo que es una dieta carnívora. Fíjate en Génesis capítulo 9, versículo 3. Dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces la dieta carnívora inicia. ¿Por qué se extinguieron tantos animales? Sí, el diluvio, pero ¿no entraron al arca? Muchos de los animales porque la Biblia dice que entraron todos los animales que había. Entonces, si entraron al arca, ¿por qué se extinguieron? Yo creo que es muy probable, no puedo asegurarlo por haber estado ahí, pero lo puedo asegurar porque la Biblia dice que vino una pareja de cada especie, y 7 de las parejas de especies limpias. Ya estudiamos nosotros la vez pasada la capacidad del arca que tenía para albergar todas estas especies. Hay muchos que hoy están que no estaban. Tenemos el video, ya lo subí a internet en el canal de la iglesia, que lo pueden ver ahí también todo. Canalizamos el arca propiamente. Pero yo creo que sí había dinosaurios. Se extinguieron, muchos murieron, no soportaron los cambios climáticos, además del cambio de dieta. Los animales que empezaron a tener una dieta carnívora, no había suficientes animales como para sobrevivir, para alimentarse, de modo que los grandes carnívoros no sobrevivieron, y pues eso también fue causado por esos cambios. Dice capítulo 8. Vamos a ir a Génesis capítulo 8. Están en el diluvio, más bien están en el arca, y en el versículo 15, después de que en los versículos 7 al 14 había enviado Noé la paloma, había enviado primero el cuervo. El cuervo llegó un momento que salió y iba y volvía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra, dice el versículo 7, pero el cuervo iba y venía era un animal, finalmente el cuervo, un animal carroñero, no tenía problema de dónde iba, mientras que la paloma no tuvo lugar donde sentar el pie, regresó al arca. Envía en el versículo 12 la paloma otra vez después de 7 días, y la paloma no volvió más. Con esto entendió algo, que la tierra se había secado. El cuervo podía ir y regresar, y se quedaba un tiempo y regresaba, pero la paloma, hasta que no encontró un lugar donde posar su pie, ya no regresó. Entonces, dice versículo 13, que sucedió en el año 601 de la vida de Noé. En el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra. Y dice que en el mes segundo, a los 27 días del mes, versículo 14, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé con sus hijos, su mujer, y las mujeres de los hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies.
y salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Nos llama la atención aquí cómo, tras que había poquitos animales y nada más había 7 de cada uno de los limpios, imagínate, murió ahí casi el 25% de la población animal, o un 20%, no sé, ¿qué será? Menos de 20, un 20% de la población animal limpia o apta para alimentarse fue sacrificada. Yo lo que pienso aquí también es entender que Dios tiene la prioridad. Noé ofreció. Había pocos animales, pero finalmente yo creo que Noé sabía, con certeza sabía que todo es de Dios y todo es para Dios. Él había creado cada animal, había creado a toda especie animal, le pertenecían, y ofrecer a uno de cada 7 y que quedaran nada más 6 era algo digno para Dios. Aquí estamos hablando de que Noé ofreció un diezmo, ofreció más que un diezmo, en una escasez tremenda. Pero ¿sabes qué nos deja como lección aquí? Todo es de Dios y para Dios. Vale la pena vivir para Dios. Es más, Dios te creó y Dios nos creó para Él. Y no vivir para Él es anticiparse a una vida miserable en muchos aspectos. Si tú fuiste creado para Dios, vive para Él. Entrega de tu vida como estos animales limpios que fueron ofrecidos a Él. Y fíjate qué es lo que ocurre, dice versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dios percibió un olor grato, un sacrificio acepto, que fue justamente un sacrificio, como les decía yo, pues en escasez. ¿Recuerdas otros sacrificios que fueron gratos a Dios? Aquella viuda pobre que echó todo su sustento. Dios mira el corazón. Dios mira cuando tú le das algo y dice que fue un sacrificio de olor grato a Dios. Y Dios establece un pacto ahí con la humanidad. ¿Cuál es el pacto? No volverá a haber otra destrucción como esta. Dice, no volverá a destruir todo ser viviente como lo he hecho. No va a haber otro diluvio. Y dice el versículo 1, vamos a avanzar capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hoy en día estamos preocupados por la sobrepoblación mundial. Realmente nuestro planeta tal y como está, maldito por el pecado, no podría soportar. Pero piensa en lo que va a ocurrir durante la época del reino de Cristo aquí en la tierra. Durante esos 1000 años que Él reinará, en los cuales dice no habrá más muerte, en los cuales el león y el cordero comerán pasto juntos. ¿Cuánta población habrá? El planeta hoy no podría resistir, pero en un estado sin pecado, sin la maldición del pecado, restaurado, creo que sería sencillo para el planeta. En el tiempo del huerto del Edén, la tierra producía naturalmente, sin trabajo. El deber de Adán no era hacer producir la tierra, era cuidar de ese huerto, labrar la tierra no para que produzca, sino por cuidado, por mayordomía. Después del pecado se le dijo, con sudor harás producir la tierra. Y dice, versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Este temor, ya el hombre gobernaría
a la creación no como lo habría hecho en tiempo del huerto del Edén, donde naturalmente se sujetaban los animales, sino ahora los animales, ¿qué le tienen al hombre? Temor. Tú sales y los animales silvestres tienen temor del hombre. Y muchas veces, si te das cuenta, la mayoría de ataques animales hacia el hombre no son por agresión natural, son por temor. ¿Sabes cuál es? Les paso un tip. ¿Sabes cómo identificas un perro que hay un alto riesgo de que te pueda morder? Con la cola. ¿Cómo ves la cola del perro que te puede morder? Entre las patas. Un perro con la cola entre las patas, ¿qué muestra? Miedo. ¿Por qué muerde un perro con rabia? ¿Qué tiene el perro rabioso? Tiene pavor. Y todo lo identifica como ataque. Ataca por miedo. ¿Por qué atacan los animales hoy en día? En su mayoría por miedo. Siente temor. Y esa es la principal razón por la cual un animal ataca. Dice mi mamá que el único animal que ella ve que corre para atacarla son los alacranes. Que eso sí, dice, si un alacrán me ve desde lejos, viene corriendo a picarme. Eso dice mi mamá. Pero el animal por lo regular tiende a esconderse, no a perseguirte para atacarte. Una víbora de cascabel. ¿Qué hace la víbora de cascabel? Bueno, no sé si las ha tocado a ustedes, pero ¿qué hace una víbora normalmente? ¿Te persigue? A lo mejor yo de niño llegaba a soñar que las víboras me perseguían, pero he vivido entre víboras en toda mi juventud y te aseguro que nunca me persiguió una. Todas corrían para el otro lado. Bueno, atacan por defensa. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento. Aquí se da la oportunidad de comer de todo animal, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Estoy leyendo el versículo 4. De mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra y, dice, multiplicaos en ella. Este pacto, aquí entra la prohibición de comer carne con sangre. Esto es sin duda un énfasis al valor que Dios le da a la sangre. ¿Por qué Dios le da tanto valor a la sangre? Él sabe. Él dice que la sangre, la vida está ahí. Pero ¿por qué lo hace de una manera tan especial? Todo esto señalaba a Cristo finalmente. Hoy participamos de los símbolos de la Santa Cena. ¿Cuál es más importante, el pan o la copa? ¿Qué es más importante, la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo para nuestra salvación? Las dos. Él es 100% Dios y 100% hombre. De no serlo así, no podía salvarnos. Si no fuese 100% hombre, sencillamente Dios no puede morir. ¿Cómo Dios moriría por mí? Dios no puede morir. Pero siendo 100% hombre, murió. Pero un hombre no podría morir por todos nosotros. Por eso quien murió fue Dios. 100% hombre y 100% Dios. Todo esto apuntaba hacia ese momento, hacia el cuerpo y sangre de Cristo. Y se da más adelante la futura ley prohibitiva a Israel de comer la sangre bajo Moisés, pero desde aquí se da. Pero fíjate que se establece también algo. Antes no había una ley en la cual el ser humano tendría que haber mantenido un orden. Hubo una anarquía terrible en los tiempos, en las épocas prediluvianas, por lo cual Dios tuvo que traer el diluvio. Y ahora se dice, el hombre que mata a un hombre, se establece una cosa, que es pena de muerte. El dominio del hombre sobre la creación ha sido afectado, pero para mantener orden, Dios, que es el único que tiene autoridad de dar vida y de quitarla, le transmite al hombre la posibilidad de quitar la vida bajo una circunstancia. ¿Cuál? El asesinato. Era una manera de mantener la paz y se establece la pena de muerte, de modo que hoy en día las autoridades tienen la facultad de parte de Dios
de ejercer la pena de muerte y ejerciéndola legalmente no tendrían juicio de parte de Dios por ello. En México, dice alguno, no existe la pena de muerte. Pero ¿qué pasa si un policía en cumplimiento legítimo de su deber mata a un delincuente armado? ¿Es culpable de asesinato el policía? ¿Sería culpable de asesinato ante Dios? Está haciendo esto. Está ejerciendo lo que tiene la autoridad civil hoy en día. Tiene esta facultad de parte de Dios. Si la ejercen, yo no soy un promotor de la pena de muerte en México, porque matarían acá tantos inocentes que mejor que no maten a los culpables a que maten muchos inocentes. Yo estaría en esa posición. Tampoco voy a hacer campaña ni por un lado ni por el otro. Si la aprueban, adelante. Si no la aprueban, creo que está bien por el sistema de justicia terrible que tenemos en México. En ese sentido lo entiendo, pero entendemos ¿cuál es la autoridad que Dios transmite entonces al ser humano la posibilidad de ¿qué? De dominar sobre otros y de mantener reglas. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir las cosas que pasaron antes del diluvio. Y comienza entonces lo que conocemos como el gobierno humano. Aquí inicia la dispensación del gobierno humano, en el cual hasta el día de hoy las naciones ejercen dominio sobre el mundo. Ya no el hombre, como en tiempos de Adán y Eva, ejercía dominio, sino las naciones, reyes y gobernantes, naciones. Inicia, podríamos pensar en aquella estatua de Nabucodonosor, de cabeza de oro y hasta los pies de barro. Los pies de barro son destruidos por la roca. ¿Y la roca quién es? El reino milenial, el reino de Cristo, el reino mesiánico, que se establece en ese momento. Entonces, ¿qué rompió? Dice que de la estatua no se encontró ni el polvo. Se desbarató, se desmenuzó la estatua. ¿Cuándo comenzó esa estatua? Con la cabeza de oro. ¿Cuál fue el primer imperio que encontraremos en Génesis capítulo 10? Babilonia. La estatua, la cabeza, ¿quién era? Babilonia. Desde el primer imperio hasta el último, los dedos, en parte fuertes, en parte débiles, unidos, mezclados, pero no se unían, seguían las divisiones, unidos con alianzas humanas. ¿No encontramos eso hoy en el mundo? Un gran ejemplo es la Comunidad Europea, donde tenemos a unos países tremendamente potentes como Inglaterra, que dijo yo solito puedo sin ustedes y se salió, o Alemania, que después de 2 guerras mundiales quedó devastado después de cada una y se levanta como potencia otra vez y hoy otra vez es potencia, ya no en el sentido militar pero sí económico. Y ahí mismo en la misma comunidad tenemos a Grecia, un país pequeñito que tambalea por su debilidad a toda la comunidad. Entonces tenemos esos dedos de barro y hierro mezclados pero no unidos. Esos tenemos hoy en día. El mundo está listo para que la época del gobierno humano termine, que comenzó aquí, comenzó desde el diluvio, cuando Dios entrega al hombre la posibilidad de gobernarse y de establecer estas leyes, el control. Estamos a punto de terminar. Quiero terminar de leer aquí el capítulo. Dice, voy a saltarme al versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pregunto, ¿recuerdan ustedes qué había debajo de las capas de la tierra antes del diluvio? Agua. ¿Y hoy qué hay? ¿Con qué será destruido en el futuro la tierra? Con fuego. El juicio en ese tiempo vino por agua. El juicio en el futuro vendrá por fuego. ¿Qué haces, Goyo? Me asustas. ¿Se escucha mal? A ver, bueno. Ok. Seguimos entonces. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos.
¿Cuál fue la señal del pacto? El arco iris. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que es sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Terminamos aquí pensando en este arco iris. El arco iris hoy ya ha sido tomado para símbolo de la diversidad, específicamente diversidad sexual, pero realmente simboliza un pacto entre Dios y el hombre. Este pacto habla de que Dios no destruirá más la tierra de esa manera, con diluvio de aguas. Hoy podemos salir y en estas épocas disfrutar. Yo creo que en la semana pasada vi como 3 o 4 arcoíris. Incluso me tocó ver uno doble. Siempre en aquella parte se ven preciosos los arcoíris allá entre las montañas de fondo en Tequisquiapan. Y podemos recordar que no habrá un diluvio, pero podemos recordar con el arco iris. Yo te animo a esto: recuerda el pacto de Dios hoy con la humanidad. ¿Cuál es el pacto que tenemos nosotros que anunciar? Que el que cree en Cristo es salvo. Estamos librando al mundo, como en los días de Noé, de un juicio mucho más terrible, que sería solamente morir por agua. Termino con este pasaje. Segunda de Pedro capítulo 3. Si gustan acompañarme, por favor. Con esto terminaremos el estudio del día de hoy. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 3 en adelante. Dice: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores. No te extrañes de que se burlen de tu fe cristiana. Andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos. Cada quien anda según su propio deseo y finalmente satisfacer sus deseos. Es una cultura centrada en el hombre, en sí mismo. Diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha cambiado, todo sigue igual. ¿No que Cristo iba a venir? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como insisto yo en esto no es una regla de interpretación de la Biblia, está hablando de los tiempos, como para Dios todos los tiempos están delante de Él. Y un día lo analiza ante los ojos de Dios como si tuviera 1000 años para dedicárselos. Y por otro lado, 1000 años delante de Dios los puede ver como un día. Porque Dios está presente. En todos los tiempos está presente. Él no estuvo con Moisés, Él está con Moisés. Eso son las palabras de Cristo cuando dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, en el sentido de omnipresencia en lugar. Pero también en otro momento Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo fui. Dios está, tiempo presente, en el pasado nuestro. Todo el tiempo es visible, Dios es atemporal. La palabra eternidad para mí significa, en nuestro castellano entendemos como que nunca se va a terminar, no tiene fin. Eternidad en griego tiene que ver con no afectado por el tiempo. Esa es la palabra eternidad. Cuando Dios es eterno, el olam, Dios no es afectado por el tiempo.
No significa que nunca dejará que no tuvo ni inicio ni fin. Significa que no lo afecta. Dios no puede tener un inicio porque Dios es más que el tiempo. Inicio necesita tiempo. ¿Cuándo surgió Dios? No cabe la pregunta. Inicio necesita tiempo. Dios es fuera de tiempo. Dice, mas, oh amados, versículo 8, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El arca representa salvación, representa para mí a Cristo, representa el propósito de la vida, todo lo que estamos viendo. Y me gustaría, muchas veces escuchamos esto y sabemos la historia, pero me gustaría que pensaras justamente en lo que es tu salvación en Cristo. Él ya pagó por ti, el arca ya está abierta. ¿Qué debía hacer alguien para entrar al arca? ¿Ganarse la entrada? ¿Qué debía hacer? Creer. Noé, pregonero de justicia, tuvo oportunidad, así como en otro momento también otros, como Lot, que decía vámonos porque se va a ser destruida la ciudad. ¿Qué debían hacer? Creer que venía el diluvio, que tenían que entrar al arca, pero no creyeron, se burlaron. El arca hoy es Cristo. Tu pecado ya fue pagado en Cristo. La puerta, el camino está abierto. Jesús es el camino. El camino está abierto. ¿Qué necesito hacer? ¿Ganarme la salvación? ¿Ganarme la entrada al cielo? No. Ya está pagado. El camino está abierto. ¿Qué necesita hacer? Creer en Él. El que en Él cree no es condenado. Vamos a orar. Gracias, Dios. Te damos por la salvación que tú nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos, de las personas que se encuentran presentes. Gracias porque podemos aprender de ti y escuchar de ti. Me dirijo ahora a cada uno de los que estamos aquí presentes. Piensa en lo que Cristo hizo por ti. Él pagó tu pecado. Derramó su sangre en lugar de que la tuya sea derramada. Sufrió un infierno para que tú no vayas al infierno. Murió, pero Él resucitó y hoy dice que el que en Él cree no es condenado. Él es el único, no hay otro. Él es suficiente. Su sangre basta. Hoy necesitas un arca. Hoy necesitas a Jesús. Pídele que sea tu Salvador ahí en tu corazón, en tu mente. Dile, Señor Jesús, habla con Él. No necesitas decirlo en voz alta, en tu mente. Habla con Él y dile, Señor Jesús, hoy entiendo lo que tú hiciste por mí. Que tú me puedes salvar del juicio que yo merezco. Hoy, Dios, creo que tú pagaste por mi alma. Y hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús lo pido. Gracias, Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Añade tu bendición, obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.